encontramos en París, en tu ciudad. Y bueno, son tantas las interrogantes en relación a tu nuevo libro, ¿no? O sea, ¿qué te motivó a hacer esto? Mira, nuevamente, sí, en París, tú dando ese salto desde Italia para estar aquí, aunque hemos cambiado ya de lugar, aquella vez en la Gare de Lyon y hoy día frente al Père Lachaise, ¿no? Escribir la novela en realidad me demandó un tiempo por las lecturas que había que hacer, pero el fin era sobre todo hablar sobre París y hablar sobre un lugar exacto. Me llamaba la atención volver a retomar a un personaje que yo ya había dado por desaparecido, como era Leopoldo Chacaliasa, ¿no? En No le reces a los muertos. Y justamente hablando ese día de la presentación sobre la violencia en sí en la literatura, no podemos estar exentos de la violencia. Lamentablemente el Perú y Latinoamérica está hoy en día dominado por la violencia y lo que yo veía en Lima era eso, ¿no? Cómo ahora la vida casi no vale nada, cómo la gente se ha habituado y se ha acostumbrado a la violencia como si fuera el pan de cada día. Y eso era lo que yo quería también expresar en Cementerio Père Lachaise. ¿Por qué el cementerio Père Lachaise? O sea, ¿qué de particular hay? ¿Por qué este escenario? O sea, para que lo puedas enlazar con las cosas de violencia urbana que quizás suceda en Perú, ¿no? O en Lima, en este caso, la ciudad. Y este personaje que nuevamente se retoma, o sea, has construido, has agregado más a este personaje, lo has hecho crecer, otro aspecto. Leopoldo de Chacaliasa, ¿es un antes o un después? ¿Cómo fue esto? Porque la descripción de él, o sea, es más amplio, ¿no? Ahora, para quienes seguimos, digamos, tus libros y este personaje. Cuando yo llegué a París, ya en mis lecturas, yo veía y tenía una idea de lo que era el Père Lachaise. Y era un lugar en donde yo quería ver, ¿no? Por lo menos las tumbas de estos personajes reconocidos. Y finalmente un día me dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer una historia sobre estos muertos que tiene el Père Lachaise y que son muchos? El problema era que la lista era enorme y el tema no lo tenía. No sabía qué hacer sobre el Père Lachaise. He vivido muchos años muy cerca del Père Lachaise. He vivido mi primer lugar de llegada a París fue a 2 cuadras del Père Lachaise. Después viví 3 años a 5 minutos del Père Lachaise. Y ahora mi departamento está a 2 estaciones del Père Lachaise. Entonces es un lugar muy cercano en donde paso casi todos los días. Volver a hablar sobre Leopoldo Chacaliasa en parte es una responsabilidad tuya. Yo recuerdo que me dijiste aquella vez si aparecería y me dejaste con esa duda, me dejaste con la intriga de por qué no podría volver a aparecer y pensé esa idea, pensé en que podría volver a retomarlo. Pero ¿retomarlo dónde? Entonces yo quería que ahora ese tiempo y esa deuda con París se vuelva en un libro, esté en un libro. Y por eso que decido hacer esta obra pensando mucho, tratando de relacionarla con No le reces a los muertos y tal vez agudizando más la violencia, ¿no? Yo ya me había quedado impactado con lo que yo veía en Lima y cuando estuve en esos 2 meses, cómo la televisión te mostraba asesinatos grabados al mediodía cuando estás almorzando, robos que se producían todos los días, pero de una manera más violenta y sanguinaria de los tiempos en los que yo lo dejé y te hablo de hace 6 años. Entonces, todo esto hizo que ese común yo lo enlazase en el Cementerio Père Lachaise, donde hay ahora esa crítica a la violencia, esa muestra dura y cruda, pero también ese rememorar el París que yo siempre tuve en la mente, esa idealización de París, y hablar sobre el cementerio y hablar también sobre los personajes que ahí se encuentran. Digamos, tú dices que has vivido siempre en torno al Père Lachaise, o sea, ¿te costaba, pasabas, decías, entraste, comenzaste a observar,
y comenzaron a crearse escenas en tu mente cuando venías, digamos, por primera vez como turista, entrabas y averiguabas. Sabías que era un cementerio obvio de personajes importantes. Importantes no solo, o sea, en política, sino no solo artistas, sino también escritores. O sea, justo, escritores, o sea, son tus colegas, ya muertos, son tus colegas. Y justo mencionas algunos, ¿no? Oscar Wilde, Molière, Miguel Ángel de Asturias. O sea, ¿por qué estos justo? ¿Por qué lo vinculas a esta violencia? O sea, es una violencia, literatura, son tantas cosas, ¿no? Que mezclas, creo, y da, o sea, cada historia da una indicación de un tema. Fue muy difícil la elección, en primer lugar, porque cuando yo lo pensé, quería hablar sobre Vallejo, sobre Cortázar, sobre Sartre, y no sabía exactamente cómo hacerlo, porque estas personas se encontraban en el otro cementerio, en Montparnasse, pero yo no quería hablar de Montparnasse, yo quería hacer la obra sobre el Père Lachaise. Y entonces tuve que hacer la lista, sacar una lista larga, eliminando a Vallejo, a Cortázar, a Sartre, y buscar a las personas que estaban aquí, que también son muchas. Y luego vino la eliminación de cada uno de ellos, ver a cuál toco, a cuál tomo. Y al final simplemente intenté tratar de tomar un personaje como paradigma, es decir, Miguel Ángel Asturias, que representa hoy en día Guatemala, y Guatemala en Centroamérica, El Salvador y las maras, que fue un juego para incluir dentro de la historia. Molière y La Fontaine, que son paradigmas de lo que sería la literatura francesa, y tratar de jugar ahí, por ejemplo, con la educación nacional y cómo se puede ver esta enseñanza de la literatura clásica en los colegios, e incluyo ahí a cuatro adolescentes que están en el colegio. Y luego a Oscar Wilde, ¿no? Y esta tradición extraña de las mujeres de besar la tumba y marcar los besos, y de algunas parejas que mantienen relaciones sexuales como una aventura o como una especie de travesura en el cementerio. Y Edith Piaf, ¿no? Que era un personaje que se caracterizó por ser dependiente de la morfina y el alcohol, y tomar ahí a dos personajes alcohólicos que uno ve en los metros de París. Es por eso que yo elijo a cada uno de ellos, para que formen parte de la historia, y tuve que descartar a otros, no porque no tengan los méritos, porque cada uno que está en el Père Lachaise tiene una historia muy particular, sino que ya fue según mi elección. Ok, y justo hablando de tus personajes que están en tu obra, o sea, es una novela que se habla del crimen. Sigues en la corriente del crimen y el castigo. Tus personajes, ¿su castigo es justo o injusto según tú? Yo creo que eso lo diría el lector, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando el lector me pregunta ciertas cosas del libro, yo me quedo maravillado y asombrado, ¿no? Son tantas las cosas que ellos pueden percibir y deducir, y que yo no me daba cuenta, ¿no? Simplemente yo voy por la rama de la literatura policial, en Cementerio Père Lachaise, ciertos rasgos de terror, y bueno, no siempre en ese clima que nos da la novela negra, ese detective que intenta resolver crímenes extraños, y esa es la corriente que me agrada hacer. C'est la rue aux chansons, c'est la rue de la joie, où dans toutes les maisons, sans rime ni raison, l'on chante à pleine voix. Dès le lever du jour, tout le monde est heureux, et chacun à son tour, dans le gris des faubourgs, invente du ciel bleu. On n'y rencontre pas